Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren geniales, que se encuentren con mucha salud. Yo creo que si ahorita ustedes gozan de salud, tienen trabajo, tienen a sus seres queridos con ustedes, yo creo que en este momento es una bendición. Y muchas veces pues no lo vemos o no lo agradecemos, pero yo creo que hay que estar agradecidos. Si tenemos salud, amor de nuestra familia, amor a nosotros mismos y trabajo, eh, hay que agradecerlo. Bueno, yo ahora te vengo a hablar un poquito de lo que son las emociones, cómo las emociones están muy relacionadas con el cuerpo físico. Eh, Hace tiempo pues estaban como que médicamente pues como que las separaban mucho, pero ahora se ha descubierto mucho que tus emociones, que tus emociones, hola mi amiga Carmen, este, se ha descubierto mucho que las emociones a veces están muy relacionadas con tu cuerpo físico. Por ejemplo, una persona que ha sufrido, no sé, por ejemplo, una traición, que ha sufrido un abandono, que ha sufrido una pérdida, cuando esas personas no procesan bien sus emociones, se ha descubierto que desarrollan enfermedades, a veces en cánceres, en tumores, y está muy relacionado eso. A mí en lo personal, a mí me pasó, yo a raíz de que tuve, pues bueno, tuve pues un divorcio, este, pues yo creo que muchas emociones se me juntaron. Por ejemplo, cuando tú padeces, por ejemplo, una traición o un divorcio o una pérdida de un hijo o así, a veces tú te llenas de una persona, te pones muy resentida. Y una persona resentida es como que la rabia está enterrada. Es cuando tu enojo no lo has sacado. Es rabia, pues así, enterrada. Tú te llenas de mucho coraje, te llenas de amargura, te llenas de falta de perdón y de falta de perdón hacia ti mismo y hacia los demás. ¿Y qué pasa? Que al final esas emociones te van a afectar a ti. ¿Por qué? Porque se van al cuerpo. Te comento esto porque yo, a lo mejor sí, tenía a lo mejor mucho resentimiento por varias cosas que yo pasé, y yo terminé pues perdiendo mi vesícula, o sea, se me reventó, o sea, mi vesícula, y yo sé que una vesícula se va formando, pues también por la alimentación, también pues por no comer saludable, pero también está comprobado que cuando tú estás con muchas emociones, con mucho resentimiento, con mucho estrés, con mucha ansiedad, pues tú segregas muchas hormonas y te genera mucho estrés. Y claro que pues el estómago pues produce mucho ácido y todo eso, y pues eso hace que se vaya formando sarro en tu vesícula, y que vienen siendo piedras, así como se conoce. Pero bueno, yo creo que fue todo, pero yo lo veo también así como que emocionalmente también a mí me afectó. Yo no sabía nada de esto, de lo que como una emoción te puede afectar, porque yo lo he vivido en ciertos casos. Me ha tocado que será que a lo mejor somos personas muy sensibles, no todos, pero sí una emoción sí te desencadena a lo mejor una reacción en el cuerpo físico. Te comento con esto, y te comento otro caso que a mí me pasó. Por ejemplo, cuando tú te llenas de miedo, de ansiedad, el miedo es como el temor al futuro. Eso que tú no, que tú crees en la mente que te va a pasar. Y al final a veces te pasa. Yo creo que cuando te llenas así de esas emociones que no liberas, que no trabajas, es cuando
aparecen o sea, está muy relacionado y te aparecen enfermedades. Hace poquito estaba yo leyendo un artículo que decía, y esto es bien importante, por ejemplo, a todas esas mujeres que a lo mejor están pasando un divorcio o una separación y que tomen conciencia de que es bien importante las emociones, porque nos cuidamos a lo mejor el físico, nuestra mentalidad, yo creo que todo está relacionado. Para aumentar tu autoestima, es las emociones también. Entonces, escuchaba yo ese artículo y lo leía, yo decía, wow, decía que casi hay como una tendencia de que las personas, las mujeres, más que todo uno, ¿verdad? Cuando sufres de crisis emocionales en tu pareja y no te llenas de ese resentimiento o de esa culpa, te llenas como de ese síndrome de él me hizo daño, porque así le llama, o sea, es como que eso de que desarrollas enfermedades, desarrollas quistes o tumores ¿en dónde? En los órganos genitales femeninos, o sea, en tu parte femenina. ¿Por qué? Porque allí es donde es como que tu parte, tu esencia, más fuerte de la mujer y del hombre, los órganos genitales masculinos es la parte más fuerte. Entonces las mujeres, yo creo que todos hemos conocido una persona a lo mejor que se divorció, a lo mejor que sufrió un trauma muy fuerte o una pérdida, y a veces desarrollas tú enfermedades que al final ahí se van todas esas emociones, por ejemplo, el resentimiento, el coraje, el miedo, la culpa. Yo pongo dos emociones muy fuertes que salen cuando tú, por ejemplo, pasas, por ejemplo, una traición, eh, una, un divorcio, una separación por un lapso de tiempo. Yo creo que el resentimiento es uno y la culpa. El resentimiento es lo que te hablaba, el resentimiento es eso, es la rabia enterrada, es la rabia acumulada. Y no solamente también en una pérdida, ¿por qué? Porque tú te enojas con la vida, te enojas con Dios, te enojas con el mundo de por qué te quita esa persona. Entonces, y a veces yo creo que lo mejor que tú debes hacer, las emociones, tú no las debes de proyectar hacia los demás, pero tampoco las vas a proyectar hacia ti mismo. Por ejemplo, supongamos que tú tienes mucho odio. Si tú tienes mucho odio, tú no lo puedes proyectar hacia los demás, ni hacia ti mismo. Lo ideal es integrarlo. Eso es lo que trabajamos en lo de por ejemplo, una terapia que integrar las emociones. Tú tienes que integrarlo, pero vas a decir, ¿cómo integrarlo? Integrar las emociones es estar consciente que esas emociones son parte de ti, que ese odio, que esa culpa, son esas experiencias tuyas, pero aceptarlas y poco a poco ir liberándolas. ¿Por qué? Porque van a venir muchas más emociones. No puedes estar exenta. A lo mejor una vez sientes culpa, otra vez sientes miedo. Entonces tú tienes que integrarlas, porque esas emociones no todas son malas. Es cuando tú pasas el límite. Por ejemplo, un miedo, a lo mejor una gente va a decir, el miedo es bueno porque me protege. Supongamos a un niño, si va a meter las manos al fuego, le dices, no, o sea, él le tiene miedo al fuego porque lo protege. Pero ¿qué pasa cuando tú ya lo llevas como el miedo, ese miedo que tú sientes que te va a hacer daño? Es una creencia mental. El miedo realmente es una creencia mental. Por ejemplo, la culpa es otra emoción muy dañina, que la culpa es una emoción que crees tú que crees tú que tú eres culpable de lo que hiciste. ¿Y qué pasa? Te hace sentir inferior. Cuando tú sientes culpa, siempre te sientes una persona como que inferior o que no te sientes merecedora. Por ejemplo, cuando te han engañado, cuando te han traicionado, tú te sientes culpable. ¿Por qué? Porque tú tienes esa creencia de que a lo mejor tú no supiste o hiciste lo mejor. Y déjame decirte
una cosa. Yo creo que todos, nadie quiere dañar a nadie. Yo creo que todos hacemos lo mejor que podemos. Nada más que a veces no tenemos ese conocimiento o ese entendimiento en ese momento. O sea, lo que tú hayas hecho es perfecto, porque si te equivocaste, vas a aprender. Y si entonces tú tienes que ver esa mentalidad de que todos somos responsables. Pero sí, déjame decirte algo. Cuando una persona te daña a ti, está bien, yo sé, o sea, tú tienes que perdonar a esa persona porque tú sientes esa culpa o ese enojo y tú, esa persona es responsable de lo que te hizo. Esa persona es responsable del daño, pero esa persona no es responsable de esa emoción que está generando en ti. Por ejemplo, si tú quieres vengarte, si tú te llenas de mucha ira, de mucha rabia, ya esa persona te dañó. Pero lo que tú vas a hacer con lo que provocó en ti, eso es responsabilidad tuya. Eso es como tomar conciencia de tu parte. ¿Para qué? Para transformar esas emociones que tienes. ¿Por qué? Porque al final las emociones te van a afectar a ti, no a las demás personas, no al exterior, nunca. Al final te va a afectar a ti. Y cuando tú tomas responsabilidad de tus emociones, no estás aprobando lo que te hizo la demás persona, no. Estás aceptando que tú eres responsable y que las demás personas te van a hacer cosas. Pero nadie te va a dañar a menos de que tú lo permitas. Entonces, eso es como que la clave para que tú empieces a entender las emociones y a tomar responsabilidad y a saber que están muy relacionadas el cuerpo, la mente y la emoción que tú sientes. La emoción se siente en el corazón, o sea, la emoción es estos sentimientos. Entonces, a veces sientes como que, no sé, como que no tienes ganas de hacer nada, que te sientes triste, entonces a lo mejor eso son emociones que tú tienes allí. ¿Y qué pasa? Se van acumulando, acumulando y luego se convierten en ¿qué? En estrés, en ansiedad. Una ansiedad, atrás de la ansiedad está el miedo. Es el miedo a lo desconocido, el miedo al futuro, el miedo a saber, no sé, a no perder el trabajo, el miedo a no perder la relación que tengo, o sea, te da ansiedad. Esa ansiedad te va a provocar estrés. ¿Y el estrés qué pasa? El estrés te provoca te ayuda, el estrés te libera muchas hormonas y que hay hormonas que te afectan físicamente. Entonces, ¿por qué? Porque detrás de esa enfermedad está una emoción que eso te va generando. Entonces el estrés también es muy, muy dañino, el estrés, que al final es el que está detrás, o sea, la emoción está ahí atrás, es la raíz y que te viene generando todas esas emociones físicas que tienes, los dolores de cabeza, la falta pues de esforzamiento, todo eso es tensión en tu cuerpo. Entonces, lo mejor es saber identificar, como examinarte en tus emociones y no pasarlas así como que no tomarlas en cuenta. No, porque son bien importantes. A lo menos ese resentimiento o esa tristeza o ese miedo o esa culpa. Porque mira, la culpa, cuando tú tienes culpa, siempre va a generar castigo. Siempre. Yo me siento culpable y ¿qué voy a hacer? Me voy a autocastigar. A lo mejor no consciente, inconscientemente. Por eso nos preguntamos por qué las personas tienen a una pareja muy bien y todo y luego terminan y se buscan, por ejemplo, la persona que engañó y se busca a una persona que la maltrata o lo maltrata. ¿Por qué? Porque esa persona no se perdonó, no perdonó a las demás personas o no se perdonó el haber dañado a otra. ¿Y qué? Se siente culpable
¿Y cómo lo va a tratar de se va a autocastigar. La culpa siempre busca castigo. Y tú también, por ejemplo, tú, si no te perdonas, si no tratas ese sentimiento, ¿qué vas a hacer? Vas a aceptar o vas a buscar a alguien que te dañe. Y tú lo vas a ver bien porque tú te sientes culpable. Por eso es bien importante. Todas las emociones que te generan, todas las emociones que tú tienes, examínate. Pregúntate qué emociones tienes tú en tu día o qué emociones son las que tú sientes más. A lo mejor siento estrés, pero ¿por qué lo siento? ¿Qué emociones? ¿Siento miedo o siento culpa o siento? Y a lo mejor no de ahorita, a lo mejor, no sé, has pasado alguna circunstancia hace un año, hace dos, pero si no lo has trabajado, ahí está, ahí está. O sea, no creas que es como que allí está y después, ¿qué te genera? Pues una enfermedad física. Yo te invito a eso, a que te autoindagues tú, a que te analices tú todo lo que son las emociones que tú sientes. Y yo creo que la palabra que te puedo decir es cómo te sientes tú, cómo te sientes hoy. ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes con ganas? ¿Te sientes alegre? ¿O te sientes, tienes miedo? ¿Tienes culpa? ¿Cómo te sientes? Tú pregúntate a ti misma, ¿cómo me siento yo? Entonces yo te invito a eso, a que las emociones no las hagas a un lado, las incluyas como parte de ti y como parte para también sanarte, para aumentar tu autoestima, para tener más fortaleza, una fortaleza emocional y que al final vas a tener una libertad emocional. Yo te invito a eso. Quería comentarte yo esto, que pues las emociones son bien importantes, tienes que trabajar, tienes que ver y pues nada más lo que quería comentarte. Te dejo que sigas pasándotela un día muy bonito, una tarde agradable y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.